Alerta por el huracán Iota de categoría 5. Ya afecta a Nicaragua y Honduras e impactará a Guatemala esta semana. Presidentes de Guatemala y Honduras piden fondos verdes para el cambio climático. Le explicamos de qué se tratan. Venezuela anunció el cierre de su embajada en Guatemala. Los gobiernos de Yamatei y Nicolás Maduro, en definitiva, no tienen ninguna relación. La Contraloría General de Cuentas informó sobre el acompañamiento dado en los procesos de entrega de programas sociales. Ministerio de Salud presenta denuncias en contra de laboratorios que realizan pruebas de COVID-19 sin autorización. Fue suspendida la audiencia sobre el caso de la compra millonaria del edificio del Ministerio Público. Muy buenas noches, ¿cómo está usted en casa? Nosotros acá muy agradecidos de su compañía y de su sintonía, pero eso sí, muy alertas y atentos por el tema de este huracán Iota, que ya hablaremos de él. Pero antes, permítame saludar a Sandy Monroy. ¿Cómo estás, Sandy? Muy bien, Julio. Muy buenas noches. Buen inicio de semana. Muchas gracias a ustedes por honrarnos con su presencia y estar siempre pendientes entonces por medio de la televisión guatemalteca TN23, su programa A la Medida. Una situación difícil a que se está previendo, Julio, en cuanto a este huracán. Terrible, la prevención es algo que ya se ha activado, entonces, ¿qué te parece si iniciamos con este tema? Por favor, claro que sí. En alerta por Iota. El lunes en la mañana, Iota se encontraba en Puerto Cabezas, Nicaragua. El próximo punto es San Pedro Sula, Honduras, hasta ingresar a Guatemala a través de Puerto Barrios y Zabal, en donde se espera incremento en el oleaje y la velocidad del viento. Aquí tenemos Cabo, gracias a Dios, el huracán se encuentra cercano a 160 kilómetros, aproximadamente a 700, 800 kilómetros de Puerto Barrios para acá. Su radio de acción es aproximadamente 300 kilómetros, por eso preveemos nosotros de que prácticamente sus bandas nubosas empiecen a entrar el día de mañana. Es un huracán por el momento categoría 5, o sea, está manteniendo en algunos momentos vientos de 260 kilómetros por hora. De acuerdo a la energía que manejan estos sistemas, en cualquier momento podría cambiar su trayectoria, por lo que es muy importante que nos mantengamos informados del ente oficial. Esta es una salida de varios modelos. Algunos modelos nos dan a conocer de que viene 100 kilómetros abajo de donde ETA se trasladó. Esto sería bastante favorable porque desde el momento que toque Nicaragua bajaría su intensidad y recordando la altura de las montañas de Honduras, prácticamente nos llegaría nuevamente posiblemente como una depresión tropical sin que los vientos sean mayores a 40 a 60 kilómetros por hora. Se prevé que a partir del martes inicien las lluvias. Durante el miércoles y jueves se intensificarán. Los departamentos afectados serán Alta Verapaz y Zabal, el norte de Quiché y Huehuetenango, el sur de Petén, Zacapa y Chiquimula. Un frente frío que se desplaza por el Golfo de México. Este sistema gira a favor de las manecillas del reloj. En cierta forma va a ir frenando a la hora que este sistema se venga acercando al país. Es la lluvia acumulada durante este mes y la lluvia en porcentaje. Bueno, una situación terrible, ¿verdad? Y vamos entonces al análisis juntos. Para empezar, veamos algunos datos que nuestra producción ya nos va a tener listos en este momento, pero Iota amenaza fuertemente con constituirse en un segundo fenómeno muy catastrófico. Ahora sí veamos esta situación. Sandy, ¿qué te parece a ti el tema de si estamos o no preparados como sociedad, como Estado, para recibir a este huracán Iota, ya sea como huracán, que hoy es categoría 5, la más grande de las categorías, o en todo caso como una depresión tropical? Es muy impactante, Julio, porque recordemos que el recorrido que se ha previsto que se pueda tener es parecido al de ETA, que de hecho varios de los departamentos afectados por ETA están siendo también puestos en alerta porque podrían sufrir también las consecuencias del paso de este huracán. Terrible, Sandy. ¿Le parece a usted si vemos entonces acá unos datos? Aquí están a mi espalda para que empecemos a hacer esto. Gracias, que es el análisis.
A ver, Sandy, televidentes, el viernes Iota era una tormenta tropical de enormes dimensiones y proporciones. Hoy por hoy es un poderoso huracán categoría 5 que ya tocó tierra en Nicaragua. El huracán Iota avanza rumbo a nuestro país en una trayectoria ligeramente diferente a la de ETA, pero con una capacidad potencialmente destructiva que puede llegar a ser mucho mayor. Iota afectará aparentemente más el área oriente, Caribe y centro de la franja transversal del norte de nuestro país. Sin embargo, el sur y el occidente no deben descuidarse porque en cualquier momento pues, pueden ser también afectados. Es de esperar que cuando Iota atraviese el territorio nicaragüense y posteriormente hondureño, se degrade. Eso es lo que esperamos todos hasta convertirse en una depresión tropical antes de llegar a territorio guatemalteco. Sin embargo, esto tampoco es que sea mucho consuelo, ¿no? Porque es que al final de cuentas, recuérdese usted, la semana pasada cuando veíamos este tema de ETA anteriormente, pues realmente causó muchos estragos. ¿Y saben qué es lo peor? Ya se ha formado allá en el Atlántico otro que se llama Capa y detrás viene otro que se llama Teta. Así que la cosa es terrible, ¿no? Sin duda alguna tenemos que estar en alerta. La última información que se ha dado a conocer, la actualización en cuanto al trayecto de este huracán es que ha disminuido a categoría 4. Estaba en categoría 5, ahora está en categoría 4, pero no deja de ser obviamente un tema de prestarle mucha atención, Julio, y sobre todo la prevención, que es muy importante. Si usted vive en lugares que son puntos de riesgo, en lugares que están vulnerables, es necesario que esté atento a las autoridades, las recomendaciones que puedan dar, ubique los albergues, nos preparemos para lo peor, porque si estamos preparados para lo peor, si se da una cosa pues menor, obviamente, entonces vamos a ver cómo reaccionar y vamos a tener presente cuál es el protocolo que se debe seguir en prevención, Julio. Es correcto, Sandy. Creo que particularmente en lo personal tenemos que aprender nosotros también a cuidarnos. Este es el momento idóneo, ideal y correcto. Si usted nunca ha preparado la mochila de las 72 horas, recuérdese, uno por cada miembro de la familia sería lo obvio y lo bueno, para que durante 3 días se pueda tener el suministro de agua, se pueda tener allí una linterna, se pueda tener un radio de baterías, porque obviamente algunos sistemas pueden fallar, y se puedan tener otras cosas tan importantes como alimentos enlatados, medicinas, si alguien utiliza medicina dentro de los miembros de la familia particularmente, y también se pueda tener alguna cobija, alguna colchita, como le llamamos aquí en Guatemala, y una ropa muy sencilla para poder cambiarse. Si tenemos eso, empezamos con la preparación ante esta situación. Agua también es necesario. Agua, los documentos personales, tenerlos también protegidos. Plástica. Exacto, porque al momento entonces necesitamos también irnos identificando números importantes también que deba tenerlos de emergencia para que de esta manera también estemos pues en prevención, que cada uno sea parte de la cultura de cada hogar también, Julio, porque a veces solo criticamos que esta institución o la otra no está preparada, pero nosotros ¿cómo estamos? Hay que ser conscientes también y hay que dar el ejemplo, apoyar de esta manera. Así es, en lo personal, eso es como podemos apoyarnos. Ahora, ¿quiere ver usted otros datos que son importantes para reforzar todavía el análisis? Con mucho gusto. Nuestra producción los tiene en este momento allí en pantalla para usted. Entre otros factores, Sandy, la tala de árboles nos hace más vulnerables al impacto de este tipo de fenómenos naturales. Sin embargo, contamos con cadenas montañosas como una protección natural ante el mismo. Siempre referido a la tala de árboles, esto ha contribuido a los deslaves y a hacernos, al final de cuentas, un país más vulnerables ante fenómenos como Iota, esto sin olvidar los efectos directos del cambio climático sobre Guatemala, siendo que Guatemala precisamente está catalogado como el 4º país más vulnerable a desastres naturales. Se esperaría una respuesta preventiva a gran escala por parte del Estado. La prevención de riesgos y desastres, Andy, aún parece no ser suficiente ante la magnitud de fenómenos naturales que nos impactan año con año. Y a esto aquí me refiero a que pudiéramos tener ya albergues habilitados, empezar las evacuaciones. Probablemente el día de mañana más vale prevenir que lamentar, y mejor que se haga alguna evacuación, digamos al final de cuentas por gusto y no a última hora cuando ya se pierden las vidas humanas. Y bueno, tener ya desplazados los equipos, si ya se sabe que van a ser alrededor de 10 departamentos los más afectados para precisamente ayudar a las labores de rescate.
Sin duda alguna, Julio. Yo veo ahora que, a diferencia de ETA, ahora existe mayor coordinación entre instituciones, se están tomando en cuenta distintos planes, se está actuando, tanto, por ejemplo, el INSIBUME, la CONRED, están accionando, están en alerta, están activados. También el Ministerio de la Defensa se ha trasladado a distintos puntos vulnerables para poder estar en apresto ante cualquier situación. Entonces, eso es lo que nos ayuda también. Pero en el tema de los recursos nos seguimos quedando cortos, Julio, porque realmente no hay un presupuesto específico para emergencias. ¿Y qué pasa si ocurre una situación como estas con este huracán? Sobre todo en una forma tan continua de casi semana a semana, sí, ¿verdad? Aquí volvemos a hacer el llamado precisamente a quien corresponde, y en este caso es el Congreso de la República. Sí. Es importantísimo ya que todavía tiene tiempo para aprobarlo hasta el 30 de noviembre. Para el año 2021 existan las partidas y los espacios y techos presupuestarios suficientes, y cuando hablo de suficientes es una cantidad bastante alta para prevenir este tema de los riesgos y desastres. Los riesgos y desastres también deben ir al final de cuentas fortalecidos con unas sedes regionales que cuenten en cualquier momento durante los 365 días del año con albergues, medicinas, comidas y toda esta situación para poder responder. Pero también sabes que se necesita equipo, tecnología de punta, precisamente para que Guatemala se convierta en algún momento en un país más preventivo que reactivo. Mientras tanto, esperamos a IOTA. Así es, siempre es necesario que usted en su hogar se pueda preparar, con los vecinos también organizarse, eso es algo muy importante, y que de esta manera entonces ayudemos, nos protejamos, busquemos las vías de evacuación. Platique con su familia qué hacer al momento de registrarse en una situación de estas, porque en el momento que ocurre, pues bueno, nos desubicamos y a veces ocurren incidentes por no estar preparados. Así que a estar en alerta todos para que de esta forma también reduzcamos en lo posible los efectos que pueda traer este huracán. Nosotros le daremos seguimiento, le invitamos a siempre estar pendiente de TN23 porque le estamos dando cobertura especial a esta situación climatológica. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa, y cuando nosotros regresemos seguiremos hablando de un tema que tiene mucha relación: la deuda de los países desarrollados por el cambio climático. ¿A qué nos referimos con deuda? Ya va usted a entenderlo, pero mientras tanto no cambie porque nosotros somos a la medida. Alejandro Yamatei viajó a Honduras para solicitar el acceso a los fondos verdes que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Necesitamos forzosamente la cooperación y el apoyo de las instituciones internacionales. Y por eso venimos hoy aquí, presidente Mossi, a decirle: este es el banco de nosotros los centroamericanos, y hoy es cuando necesitamos que este banco nos ayude a lograr que esa reconstrucción sea rápida, para que no se mire transformada en esta destrucción en mayores índices de pobreza, de marginación y de exclusión social. Hoy es cuando Centroamérica necesita que estos mecanismos de integración sean efectivos. Hoy es cuando necesitamos estar más cerca los pueblos centroamericanos, unidos para enfrentar juntos lo que vamos a tener que hacer, que es la reconstrucción de nuestra querida Centroamérica. En la reunión, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, enfatizó el impacto del cambio climático en países centroamericanos. Ahora venimos a pedir al BESIE que en su condición de Banco de Desarrollo de la región ágilmente pueda construir los vehículos necesarios para accesar rápidamente a esos fondos. Sabemos que normalmente los bancos multilaterales, como los gobiernos, como la burocracia de los organismos internacionales, nos alejan de un efecto inmediato, pero aquí no tenemos tiempo. La devastación que dejó ETA, el 7% del PIB que se nos ha caído a raíz de la pandemia, más lo que se nos avecina, francamente es una bomba que va a dejar al país y a Centroamérica en una situación muy, muy difícil. En su intervención, el presidente del Banco Centroamericano dio a conocer avances tras la reunión. Solamente quiero comunicarles que hemos recibido la instrucción al más alto nivel político que tiene Centroamérica, que son los presidentes, para tomar un plan de acción para enfrentar la crisis del cambio climático en Centroamérica, y brevemente un
un par de acciones muy relevantes que me gustaría mencionarles. Uno, el director del banco aprobó por una resolución apoyar a la región centroamericana en el esfuerzo humanitario por reconstrucción, y eso involucra hacer un llamamiento de donantes, además de los fondos que el banco pueda aportar para facilitarle la vida a tantos damnificados que hay en la región, para lo cual estaremos convocando a unos donantes, obviamente en coordinación con todos los gobiernos amigos. Número dos, estamos duplicando los fondos de asistencia técnica para permitir a los gobiernos preparar proyectos de una manera más centralizada, más sistemática, para realmente aplicar estos fondos verdes del clima de una manera ágil y no de años. Fondos verdes, la deuda que los países desarrollados tienen con nuestras naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo. Esto es algo importante, pero ¿sabe qué? Hagamos algo. Veamos algunos datos, por favor, y aquí están en pantalla, acompáñenos. Sandy, a ver, se ha demostrado que los países, mientras más desarrollados e industrializados, tienen mayor incidencia en la emisión de gases que coadyuvan al cambio climático. Vamos a hablar aquí claramente. Estados Unidos, históricamente, es el país que más gases de efecto invernadero ha emitido a la atmósfera a través de las décadas y a través de los años, como lo querramos ver. Sin embargo, hoy por hoy, actualmente Estados Unidos es el segundo país que más emite contaminantes, siendo el primero China. Lo único que a través de todos los años, desde la era industrial, Estados Unidos lleva la delantera, ¿no? China lo ha superado recientemente. Lo dramático es que los países más afectados son aquellos que no han contaminado en esa escala la atmósfera de la Tierra. Tal es el caso de Guatemala y de Latinoamérica en general y algunas otras partes como en Asia y en África. Entonces uno se pregunta, ¿hay una deuda moral, hay una deuda real realmente por los efectos de los gases de invernadero, las emisiones que estos países industrializados han diseminado en nuestra atmósfera y que nos están afectando directamente a nosotros? Por supuesto, Julio, y por eso es que es necesario que se pueda ir coordinando entonces este tipo de proyectos y solicitudes, porque hemos visto ya, de hecho, distintos efectos que ha causado entonces situaciones como la industrialización en los distintos países que nos está perjudicando. Nuestra agricultura se ha visto con esta variación también, Julio, y recordemos que es una de las formas también de producción de nuestro país, por ejemplo, no digamos de la región centroamericana. Es correcto, Sandy, y es que el calentamiento global es un fenómeno que, aunque nosotros no querramos entenderlo de esa manera, provoca una serie de cambios que son dramáticos y que ya lo hemos visto. A lo largo de los últimos 30 años hemos visto cómo en promedio son 2 grados los que ha subido la temperatura, por ejemplo, en los océanos. ¿Eso qué representa? El deshielo, por ejemplo, en los polos. ¿Eso en qué impacta? En inundaciones en las áreas costeras. Pero también esta situación de, por ejemplo, el agujero de la capa de ozono y el efecto invernadero hace que la Tierra en general retenga esos rayos ultravioleta, retenga esa radiación y entonces hay un calentamiento, ¿no? Por eso estamos hablando de calentamiento global. Eso hace que cuando vienen y se juntan las corrientes de aire frío con las corrientes de aire caliente, pues forman, por ejemplo, estos fenómenos tropicales y naturales que estamos viendo que en Asia le llaman tifón y que aquí le llamamos huracanes. Pero Julio, cuando hablamos entonces de la responsabilidad que deben de tener los países industrializados con los países que reciben el mayor impacto también de su industrialización, vemos que han existido ciertos acuerdos a nivel internacional, pero que también estos no han sido respetados completamente. Es correcto. Te quiero hablar de eso a ti, Sandy, y le quiero hablar a usted allá en casa. Así que permítanos hacer algo. Vamos a ver, obviamente con la ayuda, ahí está, de nuestra producción, estos datos, y usted va a quedar impactado. Porque, a ver, escuche esto. Estados Unidos se retiró del denominado Acuerdo de París, que es la instancia internacional promovida por Naciones Unidas que busca detener los efectos derivados del cambio climático, es decir, se salió. De hecho, todos los países que conforman el mundo, esto es una cuestión bien inusual, que todos estén de acuerdo, hasta países reacios como Siria, por ejemplo, que se unió últimamente. Sin embargo, Estados Unidos hoy por hoy es la única nación en el mundo que no pertenece por decisión propia de salir al Acuerdo de París y que obviamente no muestra ninguna importancia ni mucho menos solidaridad en este tema para con los países afectados. La economía guatemalteca, Sandy, es obvio, se basa esencialmente en la agricultura, la cual se está viendo afectada por el cambio climático. Tal es el caso del corredor seco y tal es el caso, por ejemplo, de la tala de árboles para la siembra de palma africana, que frena esas barreras naturales para este tipo de fenómenos. La migración climática, que es algo que poco
poco se habla, derivada de este fenómeno, terminar impactando aún más a los Estados Unidos, pues en unas décadas este país contará con un clima más templado y nosotros tendremos un clima prácticamente muy caliente y desértico en algunas áreas. Si Estados Unidos lo que quiere es que no lleguen más migrantes centroamericanos, por ejemplo, en este caso, a su territorio, lo que tendría que hacer es empezar a trabajar en esto, porque la migración climática, Sandy, significa que nuestros paisanos y los demás centroamericanos irán a buscar territorio estadounidense, donde hoy hay nieve y frío intenso, después, en unos 10 o 20 años en Estados Unidos, habrá un clima templado. Exacto, y sabemos entonces que también muchas familias que se dedican a la agricultura no van a poder continuar porque también este cambio climático les va a afectar en sus cosechas, les va a afectar de gran manera. Entonces, al no tener otra posibilidad, porque por ejemplo, lo que puede suceder en este caso es de que puedan pues ya no continuar con los cultivos, ¿y qué van a hacer? Si no se tiene algún tipo de profesionalización, acudir a la migración, y se va a incrementar el número de personas migrando a Estados Unidos para buscar así el famoso sueño americano para poder apoyar a sus familias. Por eso es importante que se pueda iniciar entonces con este acercamiento, Julio, para que de esta manera también entonces se busque la manera de poder reducir estos impactos, y creo que a los países desarrollados, a los países industrializados, el cercano que tenemos entonces Estados Unidos, le conviene, Julio, hay que tener responsabilidad y hay que apoyar, porque si lo vemos es una especie de inversión también. Es que al final de cuentas termina siendo una inversión para el propio Estados Unidos en su seguridad, ¿no? Que es lo que ellos quieren. No quieren más migrantes centroamericanos, por ejemplo, refiriéndonos a nuestra región. Que den las condiciones también. Que den las condiciones, que eviten esa migración climática, como se le llama, de la cual casi nadie habla. Y que, por cierto, aquí quiero decir una situación. A ver, el gobierno de Donald Trump durante estos 4 años pues ayudó con $4.000 millones distribuidos, digamos, a $1.000 millones por año para cada país del Triángulo Norte. Ahora, el gobierno de Joe Biden está ofreciendo $3.000 millones divididos para los 3 países del Triángulo Norte en los 4 años. Quiere decir que la ayuda realmente viene a disminuirse y no le vemos que cobre una importancia real en la dimensión de lo que ellos han contaminado y han contribuido con nuestro daño en el medio ambiente, en nuestra ecología, en nuestra fauna, en nuestra flora y en todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Cuando hablábamos la semana pasada, Julio, que como país y como región es necesario pues buscar esa unidad entre los países centroamericanos, este es uno de los puntos que se debe buscar, porque recordemos, no es lo mismo que un solo presidente pueda reclamar este beneficio, este derecho finalmente, sino que el resto de presidentes también se puedan unir para hacer más fuerte esa voz, Julio, y que les puedan prestar atención, que se puedan llegar a esos acuerdos, que recordemos que es un beneficio para todos. La verdad, Sandy, yo sí aquí quiero recalcar lo que hablábamos la semana pasada. El Istmo Centroamericano no tiene esa unión. Y si no tiene esa unión, porque aquí son 2 presidentes los que se están juntando, pero ¿qué es lo que están haciendo al interno de cada uno de esos países? ¿Qué están haciendo sus congresos? No digamos lo que están haciendo el resto de países centroamericanos. No entendemos que en esa unión centroamericana estaría la fuerza, y entonces eso sumado a la no prevención de mitigación de riesgos y desastres y obviamente a la indiferencia total por parte de las grandes naciones que han contaminado nuestro planeta, pues simple y sencillamente somos víctimas, sin quererlo, sin desearlo y obviamente sin merecerlo, pero bueno, nadie nos ayuda, ¿no? Así es. Vamos a la pausa en este momento, pero cuando regresemos te pregunto, Julio, ¿cómo estará la relación diplomática entre Guatemala y Venezuela? Esa es una situación candela, dirían los venezolanos, pero ya le vamos a hablar por qué lo decimos en esa dimensión, ¿te parece? Así es, regresamos enseguida. No cambie, por favor, recuerde que nosotros somos a la medida. Sí. Bueno, ahí lo tiene usted. La República Bolivariana de Venezuela ha decidido a partir, Sandy, de este jueves cerrar su representación diplomática acá en nuestro país. Es una decisión tomada, son cosas que pasan entre esas relaciones bilaterales de los países, ¿no? Una noticia también un poco inesperada, Julio. Recordemos que en nuestro país hay varios venezolanos que residen y que era importante también tener esta sede diplomática para poder realizar distintas gestiones
Y vamos a hablar entonces ahora del impacto que para ellos podría tener no pues tener la representación de su país. Claro que sí. Y aquí es importante aclarar algo, es decir, muchos países han roto precisamente, antes de empezar con los datos, relaciones también diplomáticas con Venezuela por ese régimen, ¿no? Prácticamente dictatorial de Chávez y de Maduro. Veamos algunos datos, ¿le parece a usted? Claro que sí. Y es que aquí entonces vamos a presentar estos datos en pantalla. Escuche usted, por favor. Una de las primeras acciones tomadas por el presidente Alejandro Yamatei fue el retornar al embajador venezolano a su país, retirando también en su momento a nuestro embajador de Venezuela. Consecuentemente, se anunció que la misión diplomática venezolana radicada en Guatemala pues se marchará de nuestro país. Los problemas, esto es muy importante, sociales que provocaron una migración, un éxodo, una diáspora, diría yo, grande de venezolanos hacia el mundo por todo lo que está pasando en ese régimen dictatorial del socialismo del siglo XXI, ha hecho que la colonia venezolana en Guatemala aumente y ronde ya alrededor de las 8.000 personas, Sandy. Estas personas de origen venezolano, con esta medida del gobierno propiamente venezolano, de la República Bolivariana de Venezuela, van a quedar desamparadas. Pues entonces el gobierno de ellos, para cualquier trámite que necesiten, pues no van a tener a dónde acudir, ni cómo sacar pasaportes, ni renovar obviamente también documentos. Entonces estamos viendo cómo el gobierno de Nicolás Maduro está prácticamente abandonando también a sus connacionales radicados aquí en nuestro país. Vemos entonces, esta sería una de las principales consecuencias también de cerrar esta sede diplomática, Julio, porque pues son varios los venezolanos que han buscado abrigo en nuestro país y por lo tanto también tendrán ahora que buscar la manera de encontrar una sede diplomática que esté pues algo cerca para poder entonces realizar los distintos trámites. Va a ser difícil porque van a tener que viajar, es decir, los gastos, los costos para ellos se van a incrementar también, considerando entonces que tendrían que buscar otro país para poder realizar entonces estas situaciones. Probablemente Nicaragua, ¿no? Exacto, y considerando que muchos pues no quieren regresar a su país en estas condiciones. No, en estas condiciones nadie quiere regresar a Venezuela. Fíjate, yo tuve oportunidad de vivir y estudiar en Venezuela y era un país próspero, era un país realmente con una industria tremenda, pero desde que ya son más de 20 años de esta dictadura socialista entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro, han traído a ese país el más rico de Latinoamérica, la segunda reserva de petróleo a nivel mundial, solo superada por Arabia Saudita, lo han traído abajo. Y es por eso que hemos visto esta enorme migración de venezolanos a todas partes. Muchos de ellos, hermanos venezolanos, han decidido quedarse aquí en nuestro país, han sido bien recibidos, aquí han encontrado precisamente las oportunidades de trabajo, de desarrollo, y los vemos en muchos campos de la micro, mediana y pequeña industria. Pero bueno, ahora pues como tú dices, tendrán dificultades para renovar pasaporte, para renovar, digamos, su cédula de vecindad, que es un documento como el DPI, solo que ellos todavía le llaman cédula de vecindad, es electrónico y es plástico, y todo lo que tengan que hacer, porque pues se retira esta misión diplomática de Guatemala. Lamentable la situación también, porque recordemos que es un apoyo que se les debería de dar a sus ciudadanos, pero ahora pues se complica más la situación. Guatemala obviamente no puede hacer nada al respecto por respetar esas decisiones que como país se toman, considerando también la independencia que debe de tenerse y el respeto, como manteniendo siempre esa relación diplomática, respetando las decisiones de los diferentes países. Claro que sí. Y vamos a ver otros datos, por favor, para que en pantalla también tenga usted un contexto internacional mucho más completo. La pregunta valedera en este momento, Sandy, es si en un futuro próximo las relaciones diplomáticas entre Guatemala y Venezuela podrán llegar a restablecerse. Creo que sí, pero en otras condiciones de gobierno sudamericano, definitivamente. De hecho, el presidente Yamatei, al principio de su mandato, reconoció oficialmente, como muchos presidentes de otras naciones, a Juan Guaidó como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, también como es de todos conocido, al día de hoy es el gobierno de Nicolás Maduro quien sigue ostentando el poder real en aquel país. Entonces tenemos un país con dos gobiernos constituidos y esto es una situación terrible. Esto quiere decir algo, que la relación diplomática que Guatemala rompió no fue con Venezuela, realmente fue con la dictadura de Nicolás Maduro. En el contexto internacional habrá que esperar qué sucede con la llegada al gobierno estadounidense de Joe Biden, ya que no se ha mostrado tampoco particularmente simpatizante de Nicolás Maduro, bueno, como casi todos los presidentes del mundo, de decir.
Exacto, Julio, hay mucha expectativa sobre ese momento, sobre entonces cuál será la relación diplomática que se tendrá entre estos países y también Guatemala cómo procederá ante situaciones como estas. Esto es lo que ha pasado entonces, una de las noticias del día que le hemos presentado y es momento de hacer una pausa en este instante, ¿te parece? Claro que sí, hagamos esa pausa y pidamos todos porque el pueblo venezolano sepa encontrar una salida a ese gran problema social que para ellos pues se llama gobierno, encabezado realmente en este caso por Nicolás Maduro, que si ya Hugo Chávez era malo, este termina siendo peor en todas las cosas que ha hecho. Han destrozado un país, repito, rico y uno que era referente a nivel latinoamericano, hoy está en los últimos lugares en desarrollo humano, en prácticamente en todos los rubros, porque hay pobreza, hay inseguridad y hay una falta de suministros de alimentos. Hay que abrir bien los ojos para ver cómo los venezolanos ya no tienen una moneda que valga, ya no pueden encontrar alimentos y mucho menos medicinas. Y los que han salido de su país también dejando a veces a su familia o tomando una decisión tan difícil de estar lejos de su hogar, bueno, también se les complican las situaciones como estas, que ya no van a tener una representación en Guatemala, que Guatemala lo recibe con mucho cariño y con mucho respeto. Así es que bueno, vamos a hacer una pausa en este instante. Así es, vamos a la pausa, pero usted por favor no cambie, porque hay algo aquí que es cierto y es que nosotros somos a la medida. Y estamos de vuelta acá con usted para la parte informativa. ¿Sabe que la Contraloría General de Cuentas ha estado siguiendo de cerca y monitoreando los procesos de entrega de los programas de ayuda social que implementa el gobierno, que fueron aprobados por el Congreso de la República y que la Contraloría está precisamente verificando y fiscalizando? ¿Quiere más información? En este momento la tiene aquí en A la Medida. Tras las recientes aprobaciones que realizó el Congreso de la República en apoyo de los damnificados por la tormenta tropical ETA, la Contraloría General de Cuentas mantiene acompañamiento para garantizar que los procesos se realicen con transparencia, según manifestó Walfred Rodríguez de Atención a Denuncias de la Contraloría. Mire, como ustedes escucharon ahorita, pues manifestaban los señores de finanzas y algunas otras personas que son relacionados y los obligados al manejo de estos fondos que están asignados por presupuesto, que están ellos en análisis de cómo se van a ejecutar. Nosotros la obligación que tenemos es de verificar que todos esos fondos lleguen para el objetivo que fue autorizado y creado el acuerdo y que exista transparencia en el manejo de los mismos. Rodríguez agregó que el acompañamiento a programas aprobados anteriormente por la pandemia de COVID-19 mantienen cruce de información con las instituciones ejecutoras para conocer qué sectores han sido beneficiados y analizarlos. El Ministerio de Salud ha presentado varias denuncias en contra de laboratorios que realizan la prueba del COVID-19 sin tener la autorización. Varias personas denunciaron que al llegar a estos laboratorios a hacerse la prueba daban positivo, pero en otro lugar dieron negativo. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social presentaron más de 20 denuncias penales en contra de laboratorios que realizan pruebas de COVID-19 sin contar con la autorización correspondiente. Ha hecho denuncias y sanciones con laboratorios que no han sido autorizados, han revisado las pruebas en base a aquellas denuncias de personas que han manifestado muchas pruebas positivas y que han sido confirmadas en otros lugares como negativas, y hemos revisado técnicamente con el Laboratorio Nacional de Salud qué es lo que está pasando con estas pruebas que seguidamente dan positivas. Hasta el pasado 2 de octubre, 144 laboratorios privados estaban autorizados para realizar pruebas de COVID-19. Señoras y señores, mañana a las 21 horas, aquí los esperamos. ¡Feliz noche! Chao.